Muy buenos días, doctor Marcelo de Jesús Pérez. Mi nombre es Ángela Patricia Cárdenas. Voy a realizar esta exposición correspondiente a la materia de política educativa en el contexto nacional e internacional. Esta exposición corresponde a los lineamientos y propuestas de los organismos internacionales acerca de la educación. Los países latinoamericanos fundamentan sus políticas públicas educativas con base en las propuestas de organismos internacionales, quienes ejercen influencia y brindan apoyo en la solución de problemáticas de los diferentes sectores de cada país, especialmente en educación. Estos organismos ofrecen desde el financiamiento a proyectos hasta la realización de estudios frente a un fenómeno que afecta en este caso la educación, emitiendo recomendaciones relevantes que aminoran el impacto social del hecho. La participación de estos estamentos en el establecimiento de las políticas públicas son una labor que implica la concertación de las partes de manera que se refleje en un beneficio para la población en general. Maldonado 2000 refiere que la responsabilidad que históricamente han tenido estos organismos en los procesos de cambio en la educación de las distintas naciones puede ser considerada como un proceso unidireccional. La UNESCO, la ONU, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos son 6 de los organismos internacionales que ejercen una influencia relevante en las políticas educativas de los países subdesarrollados. Para analizar el impacto de tales agencias es necesario reconocer sus propósitos y sus características. En esta presentación se exponen aquellas de más importancia, las cuales han tenido incidencia en la toma de decisiones, especialmente en las políticas educativas de los países de la región. La UNESCO considera que la educación es un derecho humano que debe garantizar el acceso inclusivo para todos. Dentro de sus propósitos está aportar a la paz y a la seguridad mediante la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura, la reactivación y modernización de las escuelas que están asociadas a la UNESCO, e implementar la educación ambiental como eje primordial de la educación. Entre sus características, los programas de la UNESCO contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles definidos en el Programa 2030 y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. Además, tiene programas multinacionales como observatorios de estructuras educativas, foros de educación, secundaria, redes, sistemas de información, estudios, institutos, centros, entre otros. En cuanto a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se funda en 1922 como el órgano de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dentro de sus propósitos está contribuir a la paz, a la seguridad, promoviendo la colaboración de las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura, e igualdad de oportunidades educativas, no restricción en la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimientos. Sus características primordiales son: tienen una perspectiva más social y humanista de la educación. Se encarga de la realización de estudios prospectivos, avances, transferencias e intercambio de conocimiento, criterios y escenarios de acción, cooperación técnica y de expertos e intercambio especializado de información. Emite recomendaciones a sus países miembros, pero no otorga recursos económicos. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos fue creado en 1980. Es una entidad internacional, autónoma, académica, dedicada a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos. Dentro de sus propósitos está educar en derechos humanos y promover su respeto para contribuir a la consolidación de la democracia y la justicia en el ámbito interamericano. Ser un referente interamericano de educación, promoción y capacitación especializada en derechos humanos. Y constituirse como un centro de reflexión regional, generando nuevos pensamientos, acciones e investigación en este campo para incorporar los procesos de educación. Sus características. Es uno de los más importantes centros mundiales de enseñanza e investigación académica sobre derechos humanos, con un enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América. Promueve el respeto a los derechos humanos establecidos en los pactos y tratados del sistema interamericano por medio de la educación y la formación en derechos humanos en valores democráticos. Ejecuta proyectos locales y regionales para la diseminación de los derechos humanos junto con las principales entidades no gubernamentales y las instituciones públicas de los países del hemisferio. El Banco Mundial. El Banco Mundial representa una de las principales agencias internacionales de financiamiento en materia educativa. Fue creada en 1944. Sus propósitos son optimizar la asistencia escolar a través de incentivos financieros entregados a familias pobres e incrementar las oportunidades crecientes para educación secundaria y terciaria a través de becas ajustadas a ingresos. Desarrollar mayor interés por construir centros de análisis de políticas públicas,
concentrando diversas especialidades en regiones y temáticas con pocas organizaciones en el ámbito internacional. Sus características son que es el principal productor de documentos y estudios sobre políticas educativas. Centra su interés en los ámbitos de la educación primaria, secundaria, técnica superior, de mujeres y grupos étnicos minoritarios a través de acceso, equidad, eficiencia interna, calidad, financiamiento, administración, resultados e internacionalización. En educación superior se considera de los ejes de financiamiento de calidad, administración, resultados e internacionalización de las políticas educativas. En lo que corresponde a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, fue creada en 1961. El mecanismo mediante el cual desarrolla sus actividades es la combinación de trabajo de sus expertos con miembros de los gobiernos bajo una dimensión aparentemente multidisciplinaria. Sus propósitos: formulación de políticas en una gran variedad de esferas económicas y sociales. Coordina políticas que mejoran el bienestar económico y social de las personas. Ofrece orientaciones y acompañamiento tecnológico en diferentes campos y sectores de la política pública como la educación, economía, salud y finanzas. Sus características relevantes son: contribuye a la expansión económica de los países miembros y no miembros en vía de desarrollo económico. Favorece la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral no discriminatoria, conforme a las obligaciones internacionales. Mide competencias en lectura, matemáticas y ciencia a través del instrumento estandarizado PISA, Programa Internacional para la Medición de Evaluación de Estudiantes. El Banco Interamericano de Desarrollo. El BID, con sede en Washington, fue creado en 1959 con el objetivo principal de acelerar el proceso de desarrollo económico-social de sus países miembros en América Latina y el Caribe. Entre sus propósitos está: centra su labor en reducir la pobreza, luchar contra las desigualdades sociales y promover el desarrollo económico sostenible en la región. Acelera el proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros de América Latina y el Caribe. Contribuye al desarrollo de recursos humanos facilitando el acceso universal a la educación. Reconoce que el crecimiento económico de Latinoamérica está en aplicar educación e investigación universitaria de calidad. Sus características. El BID utiliza casi íntegramente los indicadores del Banco Mundial en materia de educación y ciencia. El BID es en particular para países pequeños y vulnerables, la principal fuente de financiación de América Latina y el Caribe. El BID brinda apoyo mediante el otorgamiento de créditos y anticipos, así como sus conocimientos y apoyo técnico. Fomenta la integración de actividades educativas y estrategias nacionales de diferentes países de América Latina. Los programas que en Colombia se trabajan en torno al financiamiento, asesoría o indicaciones de las organizaciones internacionales son los siguientes. El Banco Mundial está desarrollando proyectos en el desarrollo de competencias ciudadanas para prevenir la violencia y construir democracia en Colombia, y sobre la atención pertinente a la población indígena en edad escolar en las comunidades Wayuu, Ainé, Anaca y Uwa. La Organización de las Naciones Unidas, por su parte, apoya proyectos en educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía hacia una política pública. La UNESCO en este momento está apoyando actividades y proyectos en indicadores de alumnos con necesidades educativas especiales, apoyo a la reactivación y ampliación del movimiento de las escuelas asociadas a la UNESCO en Colombia y el fortalecimiento del proceso de incorporación de educación ambiental. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo está apoyando 4 proyectos con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que son el Programa del Sistema de Integración de Formación de Capital Humano, SIFC, la consolidación y fortalecimiento del portal Colombia Aprende como miembro de la Red Latinoamericana de Portales Educativos REP, la evaluación de programas de competencias ciudadanas y el Sistema Regional de Desarrollo y Evaluación de Competencias Ciudadanas. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos está desarrollando el Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, EduDerechos. Entonces, estos son los principales programas que se están desarrollando en este año en Colombia junto con el Ministerio de Educación Nacional. En conclusión, las organizaciones internacionales brindan apoyo a los gobiernos latinoamericanos a través de la realización de estudios, financiación e implementación de programas y proyectos que favorecen a diferentes sectores de la sociedad, especialmente al sector educativo en sus diferentes etapas. Además, estos organismos aportan de forma relevante en las políticas públicas educativas de los países miembros de cada una de ellas, con el fin de ofrecer soluciones y recomendaciones en aspectos de la educación como inclusión, cobertura, evaluación, alimentación escolar, modelos educativos, tecnología, etc.
Es importante tener conocimiento de los organismos internacionales presentes en nuestro país, relacionados con los programas y proyectos de educación, de manera que las instituciones educativas tengan la oportunidad de acceder y beneficiarse de estos, favoreciendo el bienestar de sus comunidades. Muchas gracias.